Les damos la bienvenida. Es momento de continuar con nuestras clases de Aprende en Casa. Hoy les quiero platicar que poco a poco la historia se ha convertido en una de mis materias favoritas, especialmente cuando aprendo sobre la historia de México. Me encanta conocer cómo nació nuestro país y todo lo que ocurrió para que éste fuera convirtiéndose en la gran nación que es hoy. Por eso, esta clase me emociona muchísimo, ya que vamos a platicar acerca del México antiguo, que todos conocemos un poco sobre este periodo, ¿cierto? ¿Qué momento les gusta más? ¿Conocer lo que ocurría en esa época prehispánica? ¿La vida de la gran Tenochtitlán? ¿La historia de los grandes emperadores? Hay una enorme cantidad de temas por descubrir. Por eso, los invito a que se queden con nosotros, porque nuestra plática sobre el México antiguo comienza ya. La línea del tiempo, México. Nuestra historia comienza como cualquier otra. Con la agricultura y la primera aldea agrícola en el Valle de México, que logra el cultivo del maíz y el frijol. Después de 3000 años, las piezas monolíticas, altares y herramientas dan indicios de que los olmecas han conseguido avances tecnológicos en San Lorenzo, Veracruz, mismos que tienen un orgulloso apogeo en la venta. Sí, la venta a Tabasco. La ciudad de Cuicuilco se convierte en el núcleo de la población más importante del Valle de México. Mientras que los grupos mayas ocupan el Petén. Y se fundan ciudades como Oaxachtún y Tikal. Ciudades mayas importantes. Asomándose también por esos años la fundación de Monte Albán. Mientras todos están ocupados en fundar ciudades o tener avances agrícolas, Teotihuacán se preocupa por impulsar aldeas dedicadas a explotar la obsidiana. Junto con Cuicuilco, ambas se consolidan como grandes centros urbanos. Pero tras 50 años, Cuicuilco comienza a ser despoblada debido a las primeras erupciones del volcán Chitle. Teotihuacán desarrolla algunas innovaciones. Esta vez, con la construcción de las icónicas pirámides del Sol y de la Luna, el crecimiento de la ciudad se refleja en su población, que alcanza 200,000 habitantes. Al sur del territorio, Pacal el Grande asciende al trono de Palenque y la ciudad inicia su etapa de mayor crecimiento y poderío. Mientras tanto, un considerable porcentaje de habitantes, 80%, abandonan la ciudad de Teotihuacán. Y grupos chichimecas se asientan en Tula Hidalgo, desarrollando la cultura tolteca. Tras 200 años de insostenibles conflictos, las ciudades mayas abandonan la región. Por esos años, la influencia externa se hace presente cuando la tecnología del bronce llega al occidente de Mesoamérica. Démosle crédito a Perú por eso. Los grupos toltecas que abandonan Tula ocupan la región de Cholula. Y en un parpadeo, los mexicas ya han arribado al Valle de México, provenientes seguramente de la Sierra Madre Occidental o del Bajío. A esta región también llegan los chichimecas de Xolotl, después llamados texcocanos, así como los tepanecas y los acolhuas. Ante la reorganización de pueblos migrantes, los mexicas no pueden quedarse atrás. Así que fundan México Tenochtitlán e inician la construcción de un templo dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli, el Templo Mayor, generalizando los sacrificios y el consumo de carne humana en fiestas y rituales. Pero al ser sometidos por Azcapotzalco, los mexicas deciden rebelarse y crean la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. Para esos momentos, la historia cambiaría radicalmente tras la llegada de personajes de otras tierras, como Cristóbal Colón, con el descubrimiento de América, la conquista y el virreinato. Una vez descubierto el continente por parte de los españoles, arribaría Hernán Cortés a Mesoamérica. La presencia de los extraños crea apabullantes epidemias de viruela. Y tras continuos combates, Hernán Cortés logra la rendición de México Tenochtitlán, dando inicio a la evangelización con el arribo de los 12 franciscanos y la reorganización de territorios. Además, se dan cambios políticos y sociales, con la promulgación de las leyes nuevas, el control de la encomienda, la protección de los indios y la prohibición de la esclavitud indígena. Para ese momento, el territorio conocido ahora como Nueva España cuenta con 20,000 pobladores españoles y 15,000 negros. Se inician los cursos en la Real y Pontificia Universidad de México, comienza la construcción de la Catedral de México y se elaboran las relaciones o descripciones de la Nueva España bajo las órdenes de Felipe II. Este era el registro más extenso de la geografía, la economía y la cultura material de la Nueva España del siglo XVI. Los avances continuaron con las encomiendas del virrey Don Luis de Velasco, quien ordena la construcción del primer drenaje de la Ciudad de México.
Aún con drenaje y avances hidráulicos, la gran inundación de la ciudad sumerge a la capital bajo el agua durante 3 años. Por otra parte, el Ayuntamiento de la Ciudad de México fija el valor del cacao para evitar que suba su precio. El cacao se utilizó como moneda durante todo el periodo colonial. El descontento era creciente, por lo que las revueltas y sublevaciones no se hicieron esperar. Los esclavos negros se sublevan en Veracruz. También se instauran los toques de queda para los indios con el fin de reducir los robos a las casas de los españoles en la Ciudad de México. Y casi 30 años después, ocurre la primera de muchas rebeliones de los tarahumaras. Le siguen indios mijes y zapotecos, así como los indios en Yucatán. Mientras tanto, en la Ciudad de México hay un gran motín por la escasez de maíz y trigo. Además, ocurre la más grande rebelión de indios en alianza de tarahumaras, conchos y tobosos. A la par de las rebeliones indígenas, se ve reflejada la presencia de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. También se promulgan las leyes de Indias, una promulgación de la corona para regular la vida política, social y económica de sus territorios americanos. Además de la inauguración del Mercado del Parián, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, donde se vendían las mercancías exóticas filipinas traídas por la nao de China. Y la creación del Tribunal de la Acordada para perseguir a los delincuentes del reino. También aparece la Gaceta de México, primera publicación periódica de la Nueva España. La independencia de México. En la Nueva España hubo cambios que favorecieron el movimiento de independencia. Iniciando con la implementación de las reformas borbónicas, que traerían libertad de comercio y estímulos en la minería. La expulsión de los jesuitas de la Nueva España y de todos los territorios españoles. La división política del país en intendencias. Y el alza de los precios del maíz, el trigo y la carne. Estalla el movimiento armado de la independencia, encabezado por los insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes son ejecutados un año después a manos del ejército realista, exponiendo sus cabezas en la Alhóndiga de Granaditas. Más tarde, Morelos se une al movimiento y redacta el documento Sentimientos de la Nación, pero también muere fusilado y Vicente Guerrero asume la dirigencia del movimiento insurgente en los estados del sur. El conflicto finaliza con la promulgación del Plan de Iguala, que establece la alianza entre insurgentes y realistas para declarar la independencia de México, resultando directamente en la coronación de Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. La instauración del gobierno mexicano se fue modificando continuamente hasta promulgar la Constitución de 1824, donde se establece que México es una república federal y sucede el nombramiento de Guadalupe Victoria como primer presidente. Tras casi una década de inconsistencias políticas, Antonio López de Santa Anna llega a la presidencia, canalizando el poder en un gobierno central. Lo que causa malestar en algunos estados, como Texas, que libra una guerra de independencia contra México, o Yucatán, que inicia un movimiento separatista. 6 años más tarde, inicia la guerra en contra de la invasión norteamericana. Pero a mitad de los conflictos, la primera línea de telégrafo del país hace una oportuna aparición, de México a Nopalucan, Puebla. Como resultado del conflicto con Estados Unidos, Santa Anna vende el territorio de la Mesilla por 7 millones de pesos. Estos acontecimientos conducen a la llamada Revolución de Ayutla para derrocar el gobierno de Santa Anna, así como la proclamación de Constitución Liberal de 1857. Un año más tarde, estalla la Guerra de Reforma entre el gobierno de Benito Juárez y los seguidores del gobierno conservador de Félix Zuluaga, la cual deriva en la proclamación de las leyes de reforma, donde Benito Juárez declara la separación entre la Iglesia y el Estado. Como consecuencia de la suspensión de pagos de la deuda externa, inicia la intervención francesa. Un par de años después, Maximiliano y Carlota de Habsburgo llegan a México para gobernar como emperadores, pero su mandato concluye tras el fusilamiento de Maximiliano y el triunfo de la República. En este entorno de cambios, los obreros mexicanos fundan el Gran Círculo Obrero de México para defender el derecho de huelga. Por su parte, Juárez inicia una segunda reelección que tiene como resultado directo la proclama del Plan de la Noria, liderado por Porfirio Díaz. Mientras se inauguraba el ferrocarril de México a Veracruz, se iniciaban las publicaciones del diario de oposición El Hijo del Ahuizote, el cual contó con Vicente Riva Palacio como uno de sus colaboradores. En ese momento iniciaría la dictadura de Porfirio Díaz y con ello una serie de progresos en la tecnología y la industria de México. Se inaugura el alumbrado eléctrico público en la Ciudad de México y la London Oil Company recibe las primeras concesiones petroleras. Al año siguiente inicia la explotación con capital extranjero.
La Revolución La agitación de las huelgas de Cananea y Río Blanco no se hace esperar, y los hermanos Flores Magón fundan el Partido Liberal Mexicano. promoviendo el derrocamiento del general Porfirio Díaz. Mientras tanto, Francisco I. Madero, Lanza el Plan de San Luis. en el que desconoce a Porfirio Díaz y llama a las armas, Emiliano Zapata y Francisco Villa se unen a la causa maderista. propiciando la renuncia del general Díaz. Madero asciende como presidente. 2 años después, Madero es asesinado y Venustiano Carranza convoca a una rebelión en contra. del usurpador Victoriano Huerta, quien había tomado el poder. En consecuencia, se organiza el gobierno de la Convención de Aguascalientes, Y Venustiano Carranza asume la presidencia de la República, promulgando la nueva Constitución del 5 de febrero de 1917. que incluía en su artículo número 27 la obligación del Estado mexicano de realizar el reparto de las tierras. En medio de la reorganización del gobierno, Asesinan a Zapata en Chinameca Álvaro Obregón asume la presidencia de la República. y José Vasconcelos convoca a varios artistas a realizar grandes proyectos muralistas en edificios públicos. Participan Diego Rivera Clemente Orozco. y David Alfaro Siqueiros. Además, tienen lugar las primeras transmisiones radiofónicas en México. Pero León Toral asesina a Álvaro Obregón. Evitando con ello la reelección del caudillo. México moderno. Por esos años, Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario Antecesor del PRI. y la Universidad Nacional de México se convierte en autónoma. Además, tiene lugar el periodo conocido como el Maximato, donde Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez gobiernan bajo la influencia de Calles. Mientras tanto, se establece que la educación pública será socialista. Con la presidencia de Lázaro Cárdenas se inaugura el Instituto Politécnico Nacional y se anuncia la expropiación petrolera. Por su parte, Manuel Gómez Morín funda el Partido Acción Nacional, PAN. Y años más tarde, inician las transmisiones de televisión en México. Para la década de los 50, Octavio Paz publica El laberinto de la soledad, una crítica sobre el devenir y conciencia colectiva mexicana, y se determina que las mujeres pueden votar por primera vez. Demetrio Vallejo y Valentín Campa dirigen el movimiento ferrocarrilero. Ambos son enviados a la prisión de Lecumberri. Una década más tarde, las protestas estudiantiles culminan con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. A 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y un año más tarde se inaugura el metro de la Ciudad de México. En los años siguientes, el gobierno de Luis Echeverría emprende la guerra sucia contra los movimientos guerrilleros como el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y para la década de los 80, Miguel de la Madrid anuncia un plan de austeridad nacional para paliar los efectos de la crisis económica. Por otra parte, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano funda el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Resultado de la relación con Estados Unidos y Canadá, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Justamente el mismo día, estalla el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. A la par, inicia una gran crisis financiera, con la fuga de capitales, el desplome de las reservas y la devaluación. Tras 70 años de gobierno priista, el candidato por el PAN, Vicente Fox Quesada, gana las elecciones presidenciales. Se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia, inicia un movimiento de resistencia civil pacífica tras su derrota electoral frente a Felipe Calderón, en cuyo sexenio comienza la llamada Guerra contra el Narcotráfico, con el operativo Conjunto Michoacán. El número de homicidios e inseguridad en el país incrementa considerablemente. En consecuencia, el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, convoca una protesta nacional contra la violencia e inicia el movimiento Yo Soy 132, por la democratización de los medios y en protesta contra el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien, un año más tarde, gana las elecciones. De esta manera, la historia de México se ha entramado con el paso de los años. Siempre resultará grato volver a caminar el sendero de cada capítulo de nuestra historia. En el capítulo anterior de la trama del tiempo, las civilizaciones de Mesoamérica han iniciado, desde el poblamiento de América hasta la construcción de los grandes asentamientos y el apogeo de los olmecas.
Ahora, la historia continúa en el florecimiento cultural, el clásico. En sus inicios, existían varios asentamientos con casas, templos, sistemas hidráulicos y plazas, que poco a poco se convirtieron en ciudades monumentales. Técnicas agrícolas perfeccionadas como chinampas, huertos y terrazas permitieron aumentar la producción de alimentos y tener un crecimiento poblacional acelerado. Además, la gente comenzó a residir en los centros urbanos. Las capitales ya no podían abastecerse a sí mismas, así que dependían de los cultivos de los alrededores, provocando que la gente de las ciudades se dedicara a oficios como la alfarería, la cerámica, el tallado de piedras preciosas, la escultura, la pintura o el comercio, mientras que el campo continuó siendo agrícola. Con la concentración de las riquezas, ciertas familias se volvieron poderosas y para demostrarlo, construyeron enormes edificios que tenían una estrecha relación con la religión y los saberes astrológicos. Las civilizaciones más poderosas del clásico mesoamericano fueron la teotihuacana, la maya y la zapoteca. Cada una consolidó gobiernos poderosos que vinculaban lo religioso y lo político, también llamados gobiernos teocráticos. Teotihuacán. Tras un Cuicuilco abandonado, Teotihuacán creció al grado de convertirse en la ciudad más importante de toda Mesoamérica. Era una ciudad enorme, con muchos pobladores y tierras ricas en obsidiana. Además, su cercanía con el lago de Texcoco favoreció que tuviera gran cantidad de recursos naturales. Teotihuacán estaba repleta de talleres donde se elaboraban cuchillos, puntas de obsidiana, molcajetes, vasijas, metates, máscaras adornadas con piedra y cerámica que después se comerciaban a tierras muy lejanas. Al ser tan próspera, Teotihuacán recibía migrantes que fundaban sus propios barrios y conservaban su propia lengua. Era una ciudad multicultural. La arquitectura se basaba en una construcción monumental que favoreció la observación astronómica. Reflejaba las ideas religiosas y reconstruía el mundo divino mediante caminos, puentes, túneles y pirámides. De ahí el nombre de la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. La calzada de los muertos, el eje central de la ciudad, medía más de 3 kilómetros y desembocaba en la plaza de la pirámide de la luna, enfrente de la pirámide del sol. Los astros que regían la vida y el tiempo fueron construidas sobre un túnel subterráneo que finalizaba en el área central de la pirámide. Todos los edificios estuvieron adornados con esculturas y pinturas que representaban animales y dioses, asociados al mar y la fertilidad, como en el templo dedicado a Quetzalcóatl. Sus dioses representaban fuerzas naturales, atribuciones de la vida y la muerte o seres míticos con características humanas y animales. Los más importantes fueron el dios de la lluvia y la tierra, el dios del fuego, la diosa del agua, la serpiente emplumada y el dios cubierto de piel humana. A pesar de todo su poder, Teotihuacán no desarrolló significativamente la escritura, la astronomía ni las matemáticas. El evidente contraste con la cultura de los mayas. Los mayas estaban fuertemente influidos por los teotihuacanos, pero con el crecimiento de las ciudades floreció una cultura propia sumamente avanzada. Los mayas del periodo clásico registraban los acontecimientos importantes de sus gobernantes en enormes estelas utilizadas como altares. Construyeron arcos y bóvedas en sus edificios, desarrollaron diferentes formas de escritura y tenían cerámica de diferentes colores. La ciudad maya más importante en este periodo fue Tikal, que alcanzó los 90,000 habitantes y contó con grandes palacios reales y construcciones menores dedicadas a la vivienda, el culto y el gobierno. Tenían juego de pelota, plazas, calzadas, altares y estelas con inscripciones y grabados. Si bien Tikal era la ciudad más destacada, Copán, Palenque y Calakmul eran capitales que también dominaban el territorio. Para los mayas era muy importante registrar los acontecimientos relevantes, por eso desarrollaron sistemas matemáticos y calendáricos muy precisos. La representación numérica se basaba en 3 signos: el punto, la barra y la concha. El valor de cada signo dependía de su lugar asignado. Las cuentas se hacían de 20 en 20 y cambiar la posición de estos signos podía representar enormes cantidades. Fue en este sistema donde existió el cero, la gran aportación de la matemática maya. Gracias al avanzado manejo de los números, los mayas desarrollaron varios calendarios. Uno agrícola y ritual que constaba de 365 días, otro adivinatorio con 260 días y uno histórico que tenía 360 días. La escritura maya, por su parte, se desarrolló mediante la mezcla de signos que podían representar una idea, una palabra o sonidos. Sus deidades fueron representadas en diversas inscripciones. Destacaban el dios de la muerte, el dios creador y el dios de la lluvia. Aunque estaban geográficamente alejados, los mayas tuvieron una estrecha relación cultural con Teotihuacán y con la tercera ciudad más importante de Mesoamérica, los zapotecos. Monte Albán fue el centro de su cultura, alcanzando su mayor florecimiento en el periodo clásico.
convivían hablantes de diferentes lenguas del área de Oaxaca, y era la capital más importante. En su apogeo, Monte Albán medía más de 6 kilómetros y contó con unos 30,000 habitantes. Era un centro de poder que controlaba una enorme área agrícola, la cual desarrolló un sistema de cultivo basado en terrazas. En cuanto a la arquitectura, construyeron una gran plaza central rodeada por sus principales edificios y un juego de pelota ubicado al oeste, mientras que al sur estaba su edificio principal, con 25 metros de altura. A Monte Albán asistían los habitantes de los pueblos aledaños para presenciar los rituales religiosos que se llevaban a cabo en la plaza. Cabían hasta 15,000 personas en el sitio. Una de las cualidades especiales de Monte Albán es que, al igual que las ciudades mayas, contó con estelas con inscripciones y grabados, y su escritura contaba con signos que representaban palabras o sonidos. Además, utilizaban 2 calendarios, el ritual de 260 días y el solar de 365. Un elemento importante de la religión zapoteca fue el culto a las deidades celestes, esencialmente los relámpagos. Adoraban a las nubes e inclusive se llegaron a considerar sus propios descendientes. El fin del clásico. La ciudad de Teotihuacán fue decayendo, y al ser el centro de poder más importante, Monte Albán, Palenque y Tikal seguirían su mismo destino. La mayoría de los pobladores migraron y otras ciudades despuntaron. Con el tiempo, el poder se canalizaría hacia la cuenca del Valle de México. Pero ¿cómo ocurrió el florecimiento de los mexicas? ¿Cómo fue su cultura? ¿Qué pasó en el último periodo de la época prehispánica? Descúbrelo en el próximo episodio de La Trama del Tiempo, Historia de México. En el capítulo anterior, Monte Albán, teotihuacanos y los mayas ahora son las grandes culturas. Han consolidado poblados, calendarios y sistemas de numeración. Llegamos al periodo final y a las grandes culturas que atestiguaron la conquista. El posclásico. Recordemos que Teotihuacán, Monte Albán y Tikal eran los centros de poder más importantes. Pero su poderío fue contrarrestado por las ciudades de Gacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila y Uxmal. La lucha de poderes resultó en un fortalecimiento militar. Entre murallas y fortalezas, el incremento de las guerras y el aumento al culto de dioses guerreros. También surgieron nuevas rutas comerciales y sucedió un reacomodo político y social. Los nuevos pueblos, fundados en territorios estratégicos, buscaban el control de las rutas comerciales, así como el dominio político y militar para someter a los demás. Ser miembro del ejército era una posición de prestigio. La religión había elevado la guerra a un nivel sagrado y el arte la exaltaba aún más con escenas de batallas o de dioses devorando corazones. Así aumentó la práctica de los sacrificios humanos y del zompantli. Monte Albán fue prácticamente abandonada. La población de Teotihuacán se redujo de 150,000 a solo 30,000 habitantes. Al igual que las ciudades mayas, marcadas por rivalidades, los conflictos y la violencia. De esta manera se impusieron las ideas que proclamaban a la guerra como el medio de conquista y el medio de poder. El inicio del posclásico. La búsqueda de nuevos territorios llevó a muchas personas a poblar la zona central de Mesoamérica, donde hubo nuevos asentamientos y pequeños pueblos, mientras Cantona, Cacaxtla y Xochicalco, Tula y Chichén Itzá gozaban de su apogeo. También arribaron habitantes provenientes del norte, a quienes les llamaban los chichimecas. Se asentaron en varios pueblos, aunque el más relevante fue Tula, que se convirtió en la ciudad más importante del centro mesoamericano. Al mismo tiempo ocurrió el despunte de Chichén Itzá en la zona maya. Ambas eran ciudades hermanas que mantenían estrechos lazos comerciales. La ciudad de Tula, o lugar de los tules, se ostentaba como el sitio central del dios Quetzalcóatl. Ahí los gobernantes se consideraban sus descendientes, por eso se les rendía culto. Mientras que los soldados Águila y Jaguar alimentaban al sol mediante la guerra. De esta manera, el poderío de Tula tenía justificaciones divinas y se conectaba culturalmente con otras ciudades gracias a un intenso intercambio comercial. Los pueblos mesoamericanos compartieron símbolos como el águila, el jaguar y las montañas o el movimiento, además del calendario ritual de 260 días. Incluso sus códices narraban pasajes parecidos, como la guerra, sacrificios, alianzas, matrimonios, astros y dioses. Pero Tula sufrió un repentino colapso al ser destruida y abandonada por la división de sus gobernantes. Esto disolvió la unión de los pueblos y dio pie a migraciones que desembocaron en el posclásico tardío.
Los chichimecas mexicas y de Xolotl, así como los totolipanecas, acolhuas, tepanecas y otomís, migraron y fundaron nuevos pueblos de la zona central de Mesoamérica: México Tenochtitlán, Tenayuca y Texcoco, Amecameca, Coatlinchán, Azcapotzalco y Xaltocan. Crearon alianzas, fortalecieron sus ejércitos y lucharon entre sí en su pleito por el territorio. Tras varias generaciones, los pueblos centrales crearon ciudades y se alternaron el poder. Así fue hasta el dominio de los mexicas y la Triple Alianza. Los mexicas fueron un pueblo de origen chichimeca que emigró del norte. Inicialmente se asentaron en Chapultepec, hasta ser expulsados por los tepanecas. Por tanto, se vieron obligados a adentrarse en una zona inhóspita, repleta de serpientes y fango en mitad del lago de Texcoco. Su origen mítico remitía a un lugar sagrado llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Cuenta la leyenda que partieron de aquel lugar guiados por el dios de la guerra Huitzilopochtli, donde encontrarían una señal que les mostraría su nuevo hogar. Al ver pasmados un águila devorando una serpiente, fundaron México Tenochtitlán. Originalmente, fueron tributarios de Azcapotzalco y participaron con ellos en numerosas batallas contra diversos pueblos. Sin embargo, esta situación concluyó al cabo de la alianza con Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, con la cual derrotaron a Azcapotzalco. México Tenochtitlán tomó el liderazgo y se unió a Texcoco y Tlacopan, dando origen a la Triple Alianza. Así inició el dominio mexica, que creció y se impuso prácticamente en toda Mesoamérica. El área maya fue la única que se sostuvo independiente, aún manteniendo un intenso nexo comercial con todo el centro mesoamericano. Los mexicas fundaron una imponente ciudad bajo el liderazgo de sus tlatoanis, los gobernantes divinos. Ellos se encargaron de expandir su poderío y así forjaron el gran imperio mexica. Tenochtitlán contaba con templos monumentales, construidos por etapas, adornados con esculturas de sus deidades. Tenía una enorme red de plazas y avenidas, acueductos y zonas de cultivo. Rendían culto a muchos dioses, que representaban un orden cósmico basado en fuerzas opuestas que luchaban entre sí, mientras se complementaban para crear los ciclos del mundo, como la vida y la muerte, el frío y el calor, y lo femenino y lo masculino. El orden cósmico y de los dioses estaba sujeto a la influencia del tiempo, y por eso medían diferentes ciclos a partir de dos calendarios, uno de 365 días y otro de 260 días, los cuales eran sincronizados cada 52 años, el tiempo de renovación de cada ciclo. La ciudad, rodeada de agua, comunicaba al exterior a través de canales. Las poblaciones y barrios que pertenecían a su red de influencia otorgaban sus bienes o su trabajo como tributo, y tenían su propia estructura territorial, social y de gobierno, llamada Altépetl. La guerra era crucial para la religión. Dotaba de prisioneros para el ritual del sacrificio, motivado por el culto a Huitzilopochtli. Por eso el Tzompantli exhibía las cabezas de los prisioneros muertos. El dominio sobre otros pueblos y ciudades mediante la guerra pudo asegurar los tributos y riquezas para Tenochtitlán, que recibía artículos de gran valía de territorios recónditos, además de poseer una red comercial sumamente extensa. El último periodo. El pueblo mexica, fundamentalmente guerrero, logró con sus imponentes ejércitos dominar Mesoamérica. Los tlatoanis tejieron múltiples alianzas, dirigiendo a sus guerreros águila y jaguar hacia la formación de un reino poderoso. Sin embargo, esta estructura de dominación creó un resentimiento gradual hacia sus gobernantes en varios pueblos sometidos al imperio. Resentimiento que tendría graves consecuencias en el destino de Mesoamérica. En tierras lejanas, al otro lado del mundo, Europa capitaneaba continuos viajes bajo la iniciativa de hallar nuevas rutas comerciales, plata, oro y territorios. Portugal y España encontraron en América la abundancia de recursos que buscaban, un incalculable abastecimiento de oro y una crucial oportunidad para conquistar el territorio. ¿Pero qué sucedió tras las expediciones de España? ¿Qué le ocurrió a los tlatoanis mexicas? ¿Qué propició la caída de Tenochtitlán? Acompáñanos a averiguarlo en el próximo capítulo de La Trama del Tiempo, Historia de México. ¿Qué les pareció conocer un poco más sobre nuestra historia? ¿Descubrieron momentos nuevos de los inicios de México? No olviden que los libros y el Internet siempre podrán ayudarles a conocer un poco más y explorar el tema que más les haya llamado la atención. Y bueno, por lo pronto es hora de despedirnos, pero platicaremos más de historia aquí en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos.
También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello